Hola, qué gusto estar coincidiendo en este Congreso de Teología del Cuerpo. Yo soy Alicia Contró, soy hija, esposa, mamá y como todos buscando encontrar a Dios, buscando la verdad de quién somos para ser felices. El día de hoy la reflexión que te quiero compartir es cómo la educación afectiva sexual puede verse desde la perspectiva de la teología del cuerpo. Para ello quisiera invitarte a que nos pusiéramos a pensar en el mundo actual, lo que nos está tocando vivir. Por ejemplo, pienso en nuestros hijos, en nuestros niños, que están expuestos a este mundo hipersexualizado, lleno de ideologías, que a veces les confunden para entender quiénes son, su cuerpo, cómo funciona el mundo. Pienso en ti, quizá que nos ves, los adolescentes, los jóvenes, llenos de preguntas, de ganas de conocer, de comprender el mundo, en donde a veces pareciera que el único lugar donde se puede ir a buscar información sobre sexualidad es en la pornografía, que nos la presenta distorsionada e irreal. Por otro lado, pienso en nosotros, padres, formadores, que a veces nos encontramos en esta encrucijada de ver un mundo tan distinto al que nos tocó a nosotros crecer, que pensamos que muchas de las cosas que nosotros vivimos o aprendimos como que no aplicarían para los hijos, o muertos de miedo de querer sacar el tema porque pues si nuestros papás no hablaron conmigo, ¿y cómo voy a poder hablar yo con los míos? Y todas estas cosas nos empiezan a generar un conflicto, un miedo que nos acaban haciendo pensar que de sexualidad no se puede hablar. Ante esta realidad, ¿qué esperanza tenemos? Pues la esperanza de que estamos bien hechos y de que si algo tú y yo tenemos en el corazón, algo anhelamos, es porque esto existe. Y esto es lo que la teología del cuerpo nos quiere aportar. Así que te invito que siguiendo a San Juan Pablo II nos vayamos al origen, al Génesis. Y leemos en Génesis capítulo 1, versículo 27. Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y mujer los creó. ¿Por qué no dice inteligentes, libres? No sé, tantas otras características que tiene la persona humana. Y sin embargo, la que el autor sagrado, inspirado por Dios, dice es esta complementariedad, nuestra característica de dualidad sexual, varón y mujer. Porque en ella hay algo importante de Dios, esta llamada a la comunión. Y eso es importantísimo. Sin embargo, ¿qué vamos a leer unos capítulos después de este momento precioso? La caída. Y entonces, claro, el demonio que empieza a decir mentiras, por eso se le llamará el padre de la mentira, y acabamos arrebatando aquello que Dios nos quería regalar. Y entra en el mundo, junto con muchas otras realidades, muchas otras consecuencias, la vergüenza, que nos hace sentirnos en un constante conflicto con nosotros mismos, con Dios, entre el hombre y la mujer, entre la realidad entera. Esta vergüenza que viene de querer arrebatar con mi propia mano aquello que Dios me quería dar. Y por eso no es descabellado caer en la cuenta que nos cuesta tanto trabajo hoy en día hablar de sexualidad. Y sin embargo, Cristo nos regalará después el Sermón de la Montaña, en el que nos habla de esa inocencia que tenemos en cierto sentido que recuperar, que no es volver al estado original, sino tener la capacidad de ver con nuevos ojos, con ojos renovados, con los ojos de la gracia, lo que realmente somos. Y en ese contexto, la educación sexual cobra un sentido súper profundo y con una visión completamente diferente, que no tiene nada más que ver con prevenir problemas, sino vivir en plenitud. La educación afectiva sexual yo te propongo que sea una mirada, una invitación y un acompañamiento. Vamos a ver cada una de estos tres puntos. Mirada, invitación y acompañamiento. Empecemos por la mirada. Queremos que esta forma de ver a la persona nos ayude a integrarnos. Valemos no por lo que hacemos, no por lo que tú o yo podamos lograr, sino por quién somos y valemos en la integridad de nuestro ser. Este valor hacia la persona, esta mirada de valor, va a cobrar una particular relevancia en el cuerpo.
Bien, somos hijos de los tiempos. Y hace más o menos 400 años, René Descartes hablaba de pienso y luego existo. Es decir, nos empieza a manifestar en la era moderna este quiebre entre concebir al cuerpo como inferior y a la mente como superior. Qué importante descubrir el valor del cuerpo. ¿Cuánto vale mi cuerpo? Lo que valgo yo. ¿Por qué? Porque yo soy mi cuerpo. No soy solo mi cuerpo, soy mi cuerpo y mi alma en esa unión increíble que Dios pensó cuando pensó al género humano. Pero mi cuerpo soy yo y por lo tanto vale lo mismo que valgo yo, infinito. No importa las características que tenga, que considere más perfectas o menos perfectas. Vale infinito en el don de haberlo recibido. Uno de los temas centrales cuando hablamos de educación sexual es, desafortunadamente, la prevención del abuso. Y uno de los conceptos que se utilizan es explicar las partes privadas del cuerpo para poner contextos adecuados de prevención. Okay. Sin embargo, pensemos con la mente de un niño pequeño muy concreto. Entonces, a un niño pequeño le dices, estas son las partes privadas del cuerpo que tienen que ver con los órganos sexuales, los senos de la mujer, el busto, y se le dice, son privadas porque nadie puede verlas, nadie puede tocarlas. Ok, estamos hablando de un contexto de prevención. Pero, si me quedo solo en esa explicación, estoy diciendo lo mismo de esta vergüenza del pecado original. Que ven, no es tan extraño el pecado original en nuestros tiempos, lo seguimos viviendo hoy en día. ¿Quiere decir que nadie puede verlas, nadie puede tocarlas? ¿Porque son malas? ¿Porque son vergonzosas? No, pero es que ya San Juan Pablo II nos hablaba de una segunda vergüenza, la vergüenza positiva. Y en ese sentido, ¿qué podemos enseñar a los niños? El pudor que no cubre estas partes privadas del cuerpo porque sean malas o vergonzosas, sino porque son particularmente valiosas. ¿Y qué les da ese valor particular? Que están relacionadas con la vida, con nuestra capacidad de ser co-creadores. ¡Wow! Entonces, el pudor mismo que custodia, radica en el valor del cuerpo. En último punto, pensaría en este valor del cuerpo como un poco lo que decía antes, cuando ayudamos al ser humano a entender que la salud de cuerpo y alma está en la integración. Veamos ejemplos de santos. Pensemos en la Inmaculada, María. María vivía una integración entre su cuerpo y su alma. Esa es la salud por excelencia. Bueno, hoy en día necesitamos recobrar esa imagen. No que tengo que quitar una parte de mi psicología porque esa es mala y enterrarla, o tengo que mutilar una parte de mi cuerpo porque esa es mala y pretender negarla. No, es que la salud está cuando logro integrarme todo. Como veremos ahora, con toda mi historia, con mi pasado, con mis heridas, con todo lo que soy. Pero en esa integración alcanzaré la plenitud de mi persona. Y por último, hablaríamos de una mirada que nos permite vernos a nosotros y ver nuestra historia desde el amor. Pero qué importante es el realismo con el que nos volteamos a ver, en el que aprendemos que independientemente de cómo fui concebido, de cómo fui criado, de la historia que vengo cargando, de las decisiones que he tomado, porque habrá cosas que tienen que ver con decisiones que hemos tomado, otras que no. Pero todo, mis acciones, mis atracciones, mis deseos, lo que estoy viviendo aquí y ahora, mis errores presentes, futuros, pasados, toda mi historia, nunca sobrepasa el hecho de haber sido creados como hijos amadísimos del Padre. Y esa mirada que ponemos a esas heridas, que no pretenden eliminarlas, borrarlas, hacer de cuenta que no estuvieron, ¿no? Ahí están. Y lo que necesito primero, desde una educación sexual verdadera, iluminada por la teología del cuerpo, es poderlas mirar y decir, sí, yo sé que están ahí. Y vamos a ver qué podemos ir haciendo con ellas. Segundo lugar, esta educación sexual ha de ser una invitación que no impone un límite, sino que plantea un horizonte. Pensemos, por ejemplo, quizá tú, un joven, quizá te tocó hacer la pregunta a ti, o nos la podrían hacer. ¿Hasta dónde puedo llegar con mi novio? ¿Hasta dónde puedo llegar con mi novia? Y creo que hay dos formas de responder esta pregunta, ambas válidas e importantes.
La primera sería concretamente en lo que la pregunta está poniendo sobre evidencia. Esta dificultad que a veces tenemos de expresarnos en verdad y que mis gestos sean adecuados con el momento que estoy viviendo. Y entonces, qué esencial es en esta invitación poder ayudar a la persona a entrar en la realidad del cuerpo, de nuestros efectos concretos, de lo que una experiencia provoca en nosotros, distinto entre hombres y mujeres, que no es que sea un error de fábrica, sino que somos complementarios, y entender lo que va provocando en ambos, en hombres, en mujeres. No nada más a veces podemos poner el límite, ¿no? No llegar hasta aquí, no llegar a la relación sexual por tal o cual cosa. Pero luego dejamos una zona gris muy grande, sin realmente dar claridad. Claro que depende de la edad, que vamos puntualizando según el momento personal, pero que necesita dar luz. Porque una invitación que no es clara, pues confunde y no permite a la persona aspirar a eso que estamos proponiendo. Pero justo el segundo tipo de respuesta me parece más amplio, más rico, y es el que tiene que ver con esto que les propongo más concretamente de la invitación. Y es, de acuerdo, vamos a poder estudiar alrededor del límite. Pero ¿qué tal si en lugar de solamente concentrarnos en el límite, más importante que eso, te invito a conocer el horizonte? Y entonces te pregunto, bueno, con este novio, con esta novia de la cual me cuestionas, tú en tu vida personal, ¿a dónde quieres llegar? ¿Cómo te sueñas? Esa pregunta me gusta más. ¿Cómo te sueñas? ¿Cómo te sueñas en 2 semanas, en 2 meses, en 2 años? ¿Por qué no? En 20 años. Y después de juntos empezar a oler el horizonte, imaginarlo con realismo, ponernos ahí, poder contemplar. Después volvernos a preguntar, ¿ok? Entonces regresemos a tu pregunta original. Porque de las respuestas que demos a esta pregunta original, va a depender qué tanto hoy, aquí y ahora te acercas al horizonte. Y fíjense cuál es la maravilla de presentar también un horizonte. Cuando solamente presento el límite, que es muy importante y que es realista, el límite trunca. ¿Y qué pasa si me equivoqué? Pareciera que ya no hay vuelta atrás. Pero ¿qué pasa cuando lo que marca mi caminar es el horizonte? Entonces, este límite concreto aquí y ahora, que quizá hoy no seguí, pero vuelvo a recordar, pero yo no iba aquí, yo iba allá. Entonces, como GPS, podemos recalcular para decir, quiero llegar hasta ese punto. Y entonces empezar a caminar de nuevo, de regreso al camino al que me han invitado a andar y que siento, experimento, que corresponde con lo que yo llevo adentro. Y ojo, porque aquí puede venir una tentación grande, que es hablar solamente de los nos. A ver, si quieres llegar acá, esto no te conviene, esto tampoco, entonces aquí hay que decidir. Muy bien, eso está perfecto. Qué bueno tener realismo en estas cosas que se nos van atorando en el camino y que van complicando la vida. Muy bien, eso es bueno. Pero a cada no tenemos que acompañar, al menos yo te diría mínimo unos 3 síes. Siento que a veces estamos dejando a nuestros hijos analfabetas de gestos, analfabetas de lenguaje de amor. Y sienten tantas cosas adentro que cuando lo único que les hemos presentado es por aquí no, por aquí no, por aquí no, por aquí no, parece que solo tengo la alternativa o de vivir desenfrenadamente o de encerrarme en mí mismo porque todo lo que estoy sintiendo me lleva a pecar y me lleva al mal. Y esa no es una educación sexual que queremos dar para la plenitud de la integración de la persona. Al contrario, lo que queremos es que la persona pueda expresarse con mayor libertad, con mayor verdad. Como dice una de mis maestras, Nieves González Rico, les leo una frase que me encanta. Ella explica que la castidad va de la mano con la justicia, porque ser casto no es no tener relaciones sexuales, sino entregarnos de forma verdadera. ¡Wow! Claro, pienso en cuántas virtudes van de la mano de la justicia, con dar a cada quien lo que toca, empezando por mí mismo, el amor que me tengo que dar por ser hijo de Dios, independientemente, como decíamos, de mi historia, de mis heridas. Qué importante es que esta invitación abra muchos síes, muchos caminos posibles para la amistad, para la hermandad, para el conocimiento personal, para el amor,
para dar un clavado a mi interior. Muchos síes que me ayuden a expresar eso que llevo adentro, para poder soñar en grande con esa invitación que me ponen enfrente, porque corresponde con lo que voy viviendo adentro. Y no creer que estas emociones, estas sensaciones, esto que experimento constantemente me pone en contraposición con esto que me han dicho que es el bien para mí. Y en tercer lugar, la educación afectiva sexual desde la teología del cuerpo está llamada a ser un acompañamiento. A veces, mostrar este horizonte, hacer esta invitación, muchas veces en nuestra vida puede ser abrumador, puede ser frustrante cuando percibimos, cuando nos damos cuenta que esa belleza que se nos muestra dista muchísimo de quien siento que soy hoy, de lo que me siento capaz de alcanzar, de cómo me percibo. Y entonces, qué importante es, como decía San Juan Pablo II, que esta teología del cuerpo, esta educación sexual que se basa en ella, presente un camino, un acompañamiento. Porque andar implica en primer lugar cuestionarme. A ver, si somos criaturas de Dios, lo dice la Sagrada Escritura, estamos bien hechos. ¿Bien? Y si tú y yo creemos que estamos hechos por Dios, entonces esto es innegable, estamos bien hechos. Yo, en serio, bien hecho, con todo lo que siento y experimento. Sí, estamos bien hechos. Y nuestro corazón, nuestra inteligencia está hecha para que podamos reconocer la verdad, el bien, la belleza. Claro, el problema es que a veces podemos vislumbrar algo de eso, pero escondido. Está como torcido, parece que está solo en apariencia, pero hay algo de eso ahí. Pongamos un ejemplo. ¿Qué sucede si como varón o mujer me encuentro con una adicción a pornografía? A lo mejor no sé si todavía es una adicción, pero una atracción a estar consumiendo pornografía. ¿Qué hay de bueno en eso? Bueno, efectivamente la pornografía presenta la sexualidad torcida, mentirosa, irreal, altamente adictiva, denigrante. ¿Pero en qué se basa la pornografía? En la sexualidad humana. Buena y maravillosa. Entonces, ¿qué es lo que me está trayendo ahí? Claro, esta bondad, esta belleza, esta verdad de la persona humana, de su sexualidad. Quiere decir que el problema está en mí, mi corazón está mal. No, tus deseos profundos son correctos. Hay que calibrar el corazón, hay que mandarle a hacer lentes nuevos, ya has cambiado de graduación. No te habías dado cuenta que te estabas quedando ciego y lo único que necesitamos es ponernos los lentes de la verdad de la persona humana para decir, ok, ya entendí por qué esto me atrae, pero lo que realmente estoy buscando jamás lo encontraré ahí, porque este no es el autor en el que yo necesito satisfacer mis anhelos. El autor me presenta una sexualidad bellísima que me puede ayudar a ser feliz plenamente, a mí, a los demás, a los que me rodean. Me estoy comiendo la transgiversación, la mentira del padre de la mentira, pero estoy llamado a algo mucho más grande. Esto implica un viaje en el interior que cuesta trabajo, pero que recuerda, es posible, porque no tenemos que cambiar los anhelos, solamente hay que redirigirlos hacia donde de verdad están deseando ser satisfechos. En segundo lugar, además de hacer este viaje al interior, este acompañamiento implica ser conscientes de la realidad de dónde estamos, de dónde está la persona que acompaña. A veces, ante esto puede surgir la tentación. ¿De qué? De achicar el horizonte, porque nos parece demasiado lejos, nos parece demasiado ambicioso. Pero esto sería una injusticia. Por ejemplo, pensar, bueno, es que claro, sería maravilloso poder vivir un noviazgo así, pero en esta época, en este momento, en mis circunstancias. Bueno, es que sería maravilloso que el matrimonio pudiera vivirse de esa forma, pero en mi caso, en mis circunstancias, en mi momento. Y así. Sería maravilloso poder educar a mis hijos en tal o cual cosa, pero en mi realidad, en mi circunstancia, en mi momento. Esto, si fuera cierto que lo que necesitamos hacer es achicar el horizonte, oigan, sería completamente injusto, porque entonces querría decir que el bien
que Dios nos presenta es solamente alcanzable para algunos elegidos, algunos que están por encima de todos los demás, y que el resto, los simples mortales, nos tenemos que conformar con las migajas de ese bien. ¿Eso no sería propio de un Dios que nos ama, que nos ha elegido a ti y a mí, que nos ha creado por amor y para experimentar su amor? ¿Cuál es la diferencia? En el que quizá tengamos que caminar con mayor valentía y con mayor paciencia, porque el camino interior cuesta trabajo y requiere tiempo. Y por eso tenemos que ser realistas de dónde estamos. Pero ¿cómo es esto posible? Bueno, como dice Scott Hahn, y les leo una cita suya preciosa: lo que no podemos hacer, Dios lo puede y lo ha hecho. ¿Por qué ese horizonte que nos parece tan lejano, tan bello, pero al mismo tiempo tan abrumadoramente ambicioso, es posible para nosotros? Por Cristo. No por tu fuerza, no por la mía, por Cristo. Porque en Él todo es posible. Si tú y yo creemos que el horizonte lo tenemos que achicar, que la iglesia tiene que cambiar su doctrina en cuestiones de sexualidad, de moral, porque ya no aplica para el momento de hoy, es que en el fondo estamos negando la gracia de Cristo. Me gusta decir esta frase coloquial: quien da el remedio da el trapito. ¿Por qué Cristo pudo subir la barra de exigencia? ¿Por qué no nos quedamos en los 10 mandamientos y la ley de Moisés? ¿Por qué ahora la barra, la altura, es el sermón de las montañas, las bienaventuranzas? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Que contamos con la gracia de Dios. Y si tú y yo creemos en que Cristo padeció, sufrió, murió y resucitó, y que su gracia es eficaz aquí y ahora, entonces el horizonte no es imposible y es alcanzable para todos. Escuchémoslo bien, para todos, y no importa qué tan pecadora sea. Y esto me presenta una perspectiva de esperanza, porque entonces quiere decir que lo único que necesito es confiar, y que esa confianza se traduzca en acciones en mi vida, que con la gracia de Dios son posibles, porque ese horizonte es posible. Claro, requiere valentía, requiere trabajo arduo, pero el horizonte es real. Una educación afectiva y sexual que se basa en la teología del cuerpo abre a la persona a un horizonte y lo acompaña con realismo desde donde está, paso a paso, pero sin achicar la meta. Me gusta decir en mis redes sociales que me gusta invitar a los papás a que seamos padres protagonistas de la educación afectiva y sexual, a los jóvenes a que sean protagonistas de su propia historia. Pero hoy quisiera decirles es que el verdadero protagonista de la educación sexual ha de ser Cristo, porque Él es el que nos revela quiénes somos, revela el hombre al hombre. Y con esto hablamos del género humano, me revela a mí quién soy como mujer, quién soy a sus ojos, quién estoy llamada a ser. Él es el verdadero protagonista de la educación sexual, que ha de estar orientada a descubrir su amor. Porque a veces, como nos dice C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, sin darnos cuenta, somos como un niño ignorante que quiere seguir haciendo pasteles de lodo en un barrio pobre, porque no puede imaginar lo que significa la oferta de unas vacaciones en el mar. ¿Por qué el título de esta plática, de esta pequeña intervención? Que los hijos aman con el cuerpo. Porque cuando comprendemos lo que es el cuerpo, descubrimos que es la persona entera. Y la persona ama con todo su ser. A veces creemos, claro, que al hablar del cuerpo, maestros de la sospecha, nos estamos refiriendo a sexo, a genitalidad. No, pero es que estamos llamados a amar con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro ser, en justicia, en castidad, de acuerdo a cada estado de vida, a vivir los gestos en verdad, que mis gestos simbolicen lo que estoy viviendo. Y entonces vemos las caricias de los niños, en donde sus abrazos inocentes, llenos de dedos pegajosos, me recuerdan nuestro llamado a la comunión, en donde sus miradas limpias, curiosas, me recuerdan esa búsqueda que tengo que hacer de Dios desde estos ojos que se calibran con la verdadera graduación de mis ojos para poder descubrir el bien y la belleza, en donde sus preguntas incesantes
me invitan a recordar que no me tengo que conformar con lo que el mundo me presenta, porque si en algún momento me deja vacío, si me vuelve adicto, si no encuentro lo que estoy buscando, es porque hay algo más grande. Amar con el cuerpo, como los jóvenes, que en medio de esa pasión que experimentan, de esas ganas de externar lo que llevan, me hablan de que estoy llamado a un amor que es como fuego, mucho más grande de un momento de placer o de un momento de pasarla bien, de lo cual me tengo que proteger. ¿Del amor me tengo que proteger? No, me tengo que proteger de gestos que no son vividos en verdad y que entonces me exponen a peligros. O me tendría que proteger de la mentira de los gestos o la mentira de los actos que en realidad no son un bien para mí. Del amor no me tengo que proteger, no necesita ni condones ni anticonceptivos, porque el amor abraza a la persona completa y me permite vivir eso en plenitud. Y la pasión de los jóvenes, su deseo de encontrar gestos verdaderos me lo recuerda. Sus preguntas que me interpelan y que me confrontan y que no se satisfacen con la primera respuesta hechiza de cualquier librito, porque de verdad están buscando al autor, a la verdad, a ese manual de instrucciones que yo sé que tengo porque no me di la vida. Yo no puedo recordar estar en el vientre de mi madre. Es físicamente imposible y sin embargo sabemos que el bebé ya experimenta a su madre y al entorno desde ese momento. Y sin embargo, aunque yo no pueda recordar, sé que ya existía y que era yo. Yo no me di la vida me fue dada como don y tiene un manual de instrucciones. La educación afectiva y sexual debiera ayudarnos a descubrir uno de los capítulos más hermosos de ese manual de instrucciones, para que con la pasión de ese joven, con la ilusión de ese niño, con la ternura de un adulto mayor, de un abuelito, podamos aprender a amar con el cuerpo, los hijos, los jóvenes, a los adultos, para no conformarnos con pastelitos de lodo, sino poder vivir con el cuerpo, con toda mi persona, con mi cuerpo, con mi alma, con la integración de quien soy. Vivir unas verdaderas vacaciones junto a Dios en el mar de su amor, en el mar de su misericordia, en el mar de su gracia, que hace posible que tú y yo, desde aquí, en esta vida, empecemos a alcanzar, a tocar el horizonte, ese cielo, esa dicha eterna de vivir junto a Él en total plenitud. Ojalá que dejemos ser a Dios el protagonista de nuestra personal, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros alumnos, educación afectiva y sexual, para que toda esté impregnada del amor que Él quiere darnos.